Podemos cerrar la puerta, Bruno. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Luego de sortear algunos temitas de carácter técnico, queremos dar la bienvenida a todas las personas que se unen a esta pequeña entrevista con Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Les saludamos desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Gracias por acompañarnos. Es una nueva entrega de este ciclo de entrevistas que la hemos denominado Pensamiento Profundo. Que está de alguna manera también acompañado por la colectividad autoconvocada de ecuatorianos residentes en Córdoba, Argentina. En ese sentido, queríamos destacar que, viendo la necesidad como colectividad, queríamos organizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algunos puntos de vista, sus diseños de políticas en relación a la política exterior y sobre todo en relación a los ecuatorianos migrantes residentes en otros países. Queremos dejar en claro también que como colectividad no apoyamos a ningún candidato o candidata, que nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más acerca de los candidatos, sus propuestas y su lado humano. Queremos en este espacio entonces que de alguna manera genere nuevas reflexiones políticas a nuestros seguidores. Hasta el momento nos han concretado 3 candidatos, uno de ellos es Yacu Pérez. Gracias, Yacu, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás llevando la pandemia? Qué gusto, buenas noches. Un saludo a todos quienes están conectados esta noche. Bueno, yo soy un sobreviviente de la pandemia. Me dio ¿Sí? COVID-19 y por estar en primera fila en momentos de la pandemia, había que estar apoyándoles al pueblo que más necesita, tanto en lo que es pruebas PCR, en el reparto de alimentos, en actividades de solidaridad, teleradio maratones y muchas actividades de lunes a domingo, y ahí me pesqué la pandemia, pero logré sobresalir y claro, seguimos en la travesía con toda ¿Te la buena. acostumbraste a usar mascarilla, Yacu? Sí, utilizamos todo el tiempo acá mascarillas, eh, incluso pues ropa antifluidos. Yo me pongo, pero este rato como estoy solo aquí en una oficina, pero esta es mi mascarilla Esa es tu que mascarilla. usamos todo el tiempo. Así es. Bueno, ¿la mascarilla también tiene la chacana o Sin no? duda, la chacanita. Esta me regalaron, aquí dice Yaku, pero en Ajá. la mascarilla llevo la chacana que también llevo en mi cuello siempre, porque es el símbolo mayor. Recordemos que ahí está las 4 estrellas que conforman la constelación del sur, ¿no? Alfa, beta, gamma y delta. Ahí están los 4 principios de la filosofía andina, las 4 fuerzas del universo. Ahí encontramos los 4 mandamientos del mundo andino: el ama shua, maquilla, mayuya, y el ama uca: no ser desleal, no ser mentiroso, no robar y no ser ocioso. Y ahí encontramos todo el contenido de nuestra potente, no solamente ciencia, sino podríamos decir de nuestra sabiduría. Bien. Yacu, cuando ingresaste a la prefectura, una pregunta de contexto, ¿encontraste algún tipo de práctica dudosa vinculada a la corrupción? Bueno, una corrupción así de dispendio, de despilfarro, sí, pues había 5 millones de dólares que se iba solamente en promocionar la difusión, y eso nosotros ahorramos en total 10 millones de dólares, bajándonos el sueldo a la mitad, eliminando todo tipo de asesores, no contratando vehículos innecesarios, y eso nos ayudó muchísimo para lo que es afrontar la pandemia, que era sin recursos, porque recordemos que estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la historia del país. No por la pandemia nomás, sino es el dispendio, el despilfarro y la corrupción de los 14 años de gobierno de Correa Moreno. Y por este rato muchos municipios, gobiernos provinciales, parroquiales están impagos. Los posgradistas, los médicos, los servidores públicos están impagos. Y eso era difícil. Nosotros, a diferencia de la prefectura, yo renuncié hace 8 días
y en la prefectura estamos al día en los pagos con los trabajadores, con los empleados, con los proveedores, gracias a ese ahorro de 10 millones de dólares, que para una provincia que tiene 36 millones de dólares anuales, 10 millones es bastante. Y eso mismo que estamos haciendo en la provincia de la Suay, aspiramos replicar a nivel del país. Yacu, la candidatura de usted ha generado evidentes fraccionamientos en el movimiento indígena ecuatoriano. ¿Cuál es su visión histórica de la participación política de la CONAIE y la del brazo político que es Pachacutic, pensando en que esa división también podría restarle votos a usted? No creo que reste votos en realidad, primero porque no estamos divididos. La unidad se ha consolidado porque en las primarias participamos las 24 provincias, de las 24 extensas, las 24 sin contar incluso o adicionar a ellas a las coordinaciones en Estados Unidos y Canadá y también de Europa, Asia y Oceanía. Después de un proceso de primaria siempre hay las tensiones que indudablemente se dan porque todos tenemos aspiraciones y son legítimas las aspiraciones. Y este es el único momento en realidad que hay democracia plena. Porque aquí no hay un gerente propietario que diga yo soy candidato o yo delego a tal persona a través de la democracia, sino aquí hay democracia en donde cada uno exhibe su trayectoria, su hoja de vida, su proyecto, y eso es lo que hizo que en Pachacuti al final quede un candidato. Hubiese sido lindo que haya más espacios, ¿no? Para varios presidentes, un triunvirato, pero no lo hay, entonces hay una sola persona y esa es la que tiene que ser elegida. Jaco, usted se considera ambientalista y defensor del agua. ¿Cuál sería su propuesta concreta frente a las amenazas contra las redes hidrográficas, por ejemplo, por parte de las grandes empresas extractivistas en el territorio ecuatoriano? Más que considerarme ambientalista y defensor del agua, soy ecologista. Y por ser ecologista, por defender el agua, me ha mandado el expresidente Correa 4 veces a la cárcel por defender el agua. Se nos dijo que somos terroristas. En la sentencia de la Corte de Justicia decía que soy terrorista altruista. Y eso me costó ser paleado y garroteado en Quito. Incluso voy a parar inconsciente en el hospital Eugenio Espejo. Y mi compañera fue expulsada del país. O sea, ha sido momentos duros por defender el Yasuní. Estuvimos 850 personas criminalizadas por defender las fuentes de agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Indudablemente que llamaremos a una consulta popular para que el pueblo del Ecuador se pronuncie si quiere o no quiere minería metálica en fuentes de agua en zonas sensibles. Y hay que parar también las nuevas exploraciones de pozos petroleros y todo lo que es extractivismo que afecta el medio ambiente. ¿Usted no cree en la minería sostenible o responsable con el medio ambiente, Jaco? Eso no existe. Quisiera que me demuestren si hay alguna minería responsable en el planeta, que me demuestre. Les desafío. Por ventaja he escrito 2 libros sobre eso. Yo tengo escrito 7 libros. De los 7, 2 libros he dedicado al tema de la defensa del agua, de la ecología, del cambio climático. Y sí conozco lo suficiente, porque no solamente me he remitido a leer literatura, sino he estado en los lugares. Si nos vamos a La Oroya, es la 5ª ciudad más contaminada del planeta en el Perú. Si nos vamos a México, está todo el territorio mexicano completamente carcomido por las empresas mineras. Si nos vamos a Estados Unidos, en Arizona, en Utah, en Nueva Nevada, toda esa parte está la fiebre de oro en California. Si nos vamos a Canadá, que es paradigma de la minería, 10,000 minas abandonadas por falta de dinero para remediación ambiental. Si bajamos a Bolivia, Potosí, el Cerro Rico de Potosí, se extrajo tanto del Cerro Rico de Potosí que dice Eduardo Galeano que podría haberse construido un puente que una entre América y Europa solamente con la plata que extrajeron de ahí. Por eso se decía que se acuñó un cuento medio simpático, aunque trágico, en Bolivia. Decía, cásate con un minero, tiene dinero, muere primero y te quedas con dinero. Porque el promedio de vida de un boliviano hasta hace 10 años era 37 años. Ese es el promedio de vida. Y creo que nadie de nosotros queremos que una persona se muera a los 37 años. Y eso pasa en Argentina. Ustedes ven ahí Barrigol, ahí vemos Veladero en San Juan, en Jujuy, en muchas partes en la Patagonia, la minería metálica, el extractivismo petrolero, el fracking. Es decir, el extractivismo inunda por todas partes y es en realidad un tentáculo que avanza por los últimos recónditos del planeta. Y en ese sentido, ¿cuál es la alternativa productiva que ofrece su plan de gobierno?
el sector agropecuario. Estamos construyendo una agenda agropecuaria. El Ecuador no ha sido un país minero, ha sido un país agropecuario. Y a través de la agricultura sostenible, a través de la producción, orgánica, nosotros podemos sostener al país, y obviamente a través de la manufactura, de la industria que no sea el extractivista, del turismo. Muchos países viven del turismo. Costa Rica vive del turismo, España vive del turismo, Francia, Italia, Estados Unidos mismo viven del turismo, que es la industria sin chimenea. Y nosotros, es una vergüenza. Nosotros comemos todos los días pan en el Ecuador. Comemos tallarines, fideos, pizzas, harinas. Pero todo eso, la materia prima es el trigo. Y el trigo no producimos nosotros. Importamos el 97% del trigo, importamos de Estados Unidos y Canadá. Eso es un absurdo. No podemos continuar importando productos cuando tenemos un territorio lleno de recursos naturales, con un pueblo trabajador, digno, solidario, honesto. Se puede hacer cereales, lo que es el trigo, lo que es la cebada, la quinoa, el amaranto, que son cereales, granos con una potencia en proteínica, pero desventajosamente no lo estamos. Nuestros terrenos están completamente abandonados. Por eso, no solamente que hay que volver los ojos del campo, sino tenemos que sentir el campo. Jaco, usted es ciclista, está haciendo campaña en bicicleta, ¿no? ¿Cuál es su propuesta concreta con respecto a la movilidad sostenible para el país? ¿Está pensando en mecanismos que reemplacen el uso de los combustibles fósiles por biocombustibles que no sean perjudiciales para la naturaleza, vehículos eléctricos, plantas eólicas, combustibles vegetales? ¿Está dentro de su plan de gobierno? Bueno, lo que es biocombustibles no, porque primero es los alimentos para el ser humano, luego para el estómago de los automotores. Solo si tendríamos ya suficiente alimento para el ser humano, de ahí sí podría ser lo otro. Pero sí, en efecto, yo soy ciclista, todos los días viajo en bici, me transporto en bicicleta, y en la prefectura construimos unas bicicletas de bambú. El bambú es una planta milagrosa que estamos generando fuentes de trabajo para los hermanos campesinos indígenas de la costa, del litoral, y a la vez por salud de uno y por salud del planeta lo utilizamos. Reducimos en más de la mitad de metal, de acero, y además podemos reducir el 40% de emisión de CO2. Y es el transporte más directo, más amigable, bajo todo punto de vista es saludable la bicicleta. En los pocos años, de aquí en 10 años, ahora mismo a raíz de la pandemia, porque la pandemia, recordemos, la OMS indica que la pandemia del coronavirus es consecuencia de la contaminación ambiental, de la deforestación y de las actividades antrópicas. La bicicleta se ha incrementado y quizás como nosotros damos el ejemplo, hay muchas personas que están siguiendo ese lindo ejemplo de poder transportarnos en bicicleta, no solamente los jóvenes, sino los niños, los mayores, las mujeres. Creo que una de las formas de romper, y quizás una de las formas que rompió el machismo justamente es la bicicleta, porque la bicicleta no está reservada solamente para los machos, para los hombres, sino también para las mujeres. En relación al tema del campo migrante, digamos, ¿usted se ha comunicado, ha tenido relación con migrantes ecuatorianos que viven fuera del país? ¿Y en qué sentido estos migrantes pueden aportar a la conservación ambiental desde otros conocimientos, otras experiencias, culturas? ¿Cómo está tomando en cuenta a los migrantes que están fuera del país, Jaco? En efecto, yo he tenido varias reuniones en Estados Unidos, personalmente. En Europa no he estado presencial, pero a través de las tecnologías del Zoom y otras, Skype, hemos tenido reuniones, y ellos ven que hay un abandono de parte del Estado ecuatoriano. No hay siquiera una entidad financiera que sea propio de ellos. Nuestra propuesta es crear, si no es un banco, al menos una cooperativa del migrante. Y tomando en cuenta que los migrantes aportaban antes de la pandemia con 3.000 millones de dólares anuales, es decir, una fuente de riqueza gigante que incluso sostiene la dolarización. En ese sentido, es imprescindible trabajar con los hermanos migrantes. Confieso que no he tenido mayor contacto con Argentina, con Chile algo, pero hay una población importante allá también. Y reitero, ellos nos están... Creo que es fundamental trabajar con los hermanos migrantes. Jaco, algunos de los sectores más afectados por la pandemia,
parece que tuvimos un... Ahí está. Algunos de los sectores más afectados, le preguntaba en relación a la pandemia, son el turismo y la cultura. ¿Cómo está pensando en su propuesta de gobierno estos dos campos? Sí, es en efecto la cultura, a pesar de que nosotros somos un país intercultural con 15 nacionalidades y 18 pueblos, y que podemos ser asimismo una potencia cultural no folclórica, no de esa forma colonial como nos trata, sino tenemos una diversidad gastronómica, una diversidad cultural, una diversidad biológica, una diversidad en todas las epifanías de mitos, ritos, epístemes, epistemologías. Creo que se puede visibilizar con mucha fuerza. Y eso va vinculado indudablemente al turismo. El turismo no solamente hay que atraerlos porque tenemos acá una industria como lo tiene Tokio o Pekín, sino nosotros podemos vincularlo entre el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo vivencial, el turismo ancestral, el turismo comunitario, ¿no? Podemos demostrarle, porque además el Ecuador está privilegiado porque pasa la línea ecuatoriana por este lugar que nos permite tener tanta biodiversidad. En este lugar, es el único lugar, por ejemplo, que se dan los caracoles, los churros, la quipa que nosotros decimos, porque ya más hacia el sur Perú no lo tiene, peor Chile, más hacia el norte Colombia no lo tiene. Igualmente estos lugares son únicos para el cultivo de determinadas frutas, plantas, cereales, y creo que se puede combinar perfectamente porque no hay nada aislado, todo está integrado, todo es holístico. Me encantaría seguir conversando con usted, pero ya me están llamando de nuevas entrevistas, pero ha sido un placer. Muchas gracias, Jaco, por su tiempo. Un par de consultas más. Usted realizó una tesis sobre el tema del aborto. ¿Usted está a favor del aborto? Mi pregunta sería para usted, ¿cuándo empieza la vida humana? Mire, nosotros tenemos que adecuarnos a la política de la salud internacional. Y en la mayor parte de países ya permiten el aborto. Y nosotros no vamos a indiscriminadamente permitir el aborto. Defendemos la vida, pero bajo dos excepciones que pueden permitirse el aborto. Uno, cuando esté en peligro la vida de la persona, y otros cuando sea sometida a un acto de violación, una apropiación fáctica del hombre hacia la mujer. En esas dos excepciones debería permitirse el aborto. En el resto creo que hay que cuidar la vida. ¿Y para usted cuándo empieza la vida humana, Jaco? La vida humana comienza cuando alumbra, bueno, es un poco discutible desde el punto de vista científico. Unos dirán que comienza desde que el cigoto se forma entre el espermatozoide y el óvulo, y por eso muchos científicos indican que será a partir de ese momento, otros dicen a partir del tercer mes, otros a partir del cuarto mes. A mí me parece que comienza a partir de cuando el feto ya empieza a consolidarse y a demostrar esas primeras epifanías de vida en esa relación que tiene la madre, la mamá con el nuevo ser que está por nacer. Claro que obviamente que desde el punto de vista legal comienza a partir de la concepción. Hay que sincronizar ahí la parte jurídica, la parte científica, la parte incluso cultural para tener una precisión con todo lo que pensamos, pero hay que ser muy respetuosos del resto de las personas porque uno no tiene la verdad absoluta ni la sabiduría pontificia. Hay que ser profundamente respetuoso y para evitar eso hay que trabajar muchísimo en la prevención con los jóvenes, en la prevención para todo, para evitar los delitos, para evitar la hambruna, para evitar la pobreza, para evitar los abortos. Es necesario, es imperativo trabajar en la prevención. Tiene que ser prevención, prevención, prevención. Y por excepción, ya entrar a la cura, así como la salud. Más cuesta la cura que la prevención. Jaco, ¿me permite, por favor, la última pregunta? Sabemos que usted está con el tiempo muy ajustado. Usted en su campaña habla constantemente de la esperanza y de los sueños. Casi todos los candidatos, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, hablan también de la esperanza y de los sueños. ¿Qué es para usted la esperanza y cómo distingue esa esperanza de los otros contendores? Simple. Los unos representan a la banca chulquera y los otros representan a la corrupción institucionalizada. Ellos hablan de pobreza. Yo he vivido la pobreza. Ellos dicen que están con el pueblo. Yo soy pueblo. Yo nací en una hacienda en el Huasipungo. Muchas noches me acostaba con hambre. Mi padre no tuvo un día de escuela, mi madre tuvo 3 añitos de escuela.
pero lo mejor que me enseñaron, más allá de la universidad y los posgrados que tengo y de haber sido profesor de varias universidades del país y haber dado conferencias en las mejores universidades del planeta, lo mejor que me enseñaron mis padres, mi mamá particularmente, es la honestidad, el trabajo y la dignidad. Y en eso soy orgulloso de mis ancestros, de mi procedencia, que algunos dicen que no soy indígena. Eso me tiene sin cuidado. La genética, la antropología y la ciencia determinó que el color de la piel no incide ni siquiera en el 0,01%. Así es que además no hay razas en el mundo, hay una sola raza, la raza humana. Es más, en términos de Vasconcelos hay la raza cósmica, porque el genoma humano cuando recién se descubrió, se vio que la diferencia entre un ratón, un gato, una vaca, un animalito, un insecto y el ser humano, las diferencias son mínimas. Así es que hay que hablar de la raza cósmica. Bueno, queremos agradecerle, Yaku, por su tiempo. Esperamos que tengamos un poco más de tiempo la próxima oportunidad. Y también, nada, quería recordarle esta frase que se jura cuando uno llega a ser presidente, es que si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan, caso contrario lo demanden. Ojalá que esa última parte de las demandas se pueda suspender, porque últimamente, en los últimos años, han habido muchas demandas a los funcionarios públicos, Yaku. Sin duda, y sobre todo mi juramento será con la Pachamamita, el cosmos, el universo, y los abuelos, los ancestros que desde el cielo nos están mirando e iluminando como las estrellas y enseñando el camino y la travesía. Sin duda, y me olvidé hace rato, decía la esperanza, porque para nosotros la esperanza es como la utopía. Ya nos enseñaba Galeano que la utopía es como la estrella que está ubicada en el horizonte. Camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Camino 20 pasos y ella se aleja 20 pasos. Y la gran pregunta entonces, si se aleja permanentemente, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Hay que caminar en la travesía. Y así como después de esa confrontación fratricidia entre Corea del Norte y Corea del Sur, 1950-1953, de las cenizas se levantó como se levantó Japón después de ese bombardeo absurdo de Hiroshima y Nagasaki, de las cenizas se levantó y Alemania se levantó. El Ecuador tiene potencialidades para levantar. Por eso digo, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Y les invitamos a construir el Ecuador que soñamos. Muchas gracias, Yaku, por su participación en esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga buenas noches. Ayituta, Shungumanta, Tuku Shungumanta. Buenas noches, gracias de todo corazón. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a Yaku Pérez y muchas gracias a quienes han estado presentes en este live en el Facebook. Vamos a seguir con otros candidatos. Seguramente estaremos comunicándonos por este medio. Muchas gracias a todos quienes han participado y esperamos que lo que decíamos, esto genere un poco más de reflexión política en la situación de candidaturas que vive el país. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.